Listo, chicas, entonces, bueno, listo, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Habíamos quedado en etiquetas y pictogramas la clase pasada. Y el día de hoy, bueno, yo había quedado de lunes pasado, pues, a enviar lo del peligros para el medio ambiente, pero preferí entonces, digamos que explicar este tema rápidamente, como es un tema muy sencillo, pues el día de hoy, y avanzar con la temática que corresponde a la clase de hoy. Entonces, lo que bueno, vamos a adelantar el día lunes, entonces corresponde a lo que tiene que ver con los peligros de las sustancias en el medio ambiente. Entonces, bueno, con respecto a este tema, bueno, y con respecto pues al tema pasado, hay algunas personitas que no han entrado a las sesiones. La sesión pasada hablamos sobre pictogramas y, y pues los peligros físicos, para pronto en el caso de Jamie y los que no han ingresado a las clases. Entonces, ¿de qué hablamos? De los factores físico-químicos que pueden llegar a generar un peligro o que pueden ser un potencial de peligro de acuerdo a las sustancias, a las también pues bajo ciertas circunstancias o ciertos efectos que pueden generar las sustancias químicas al entrar de pronto en alguna reacción o digamos que alguna combustión en particular y que pueden entrar a interactuar o a generar un riesgo al cuerpo humano. Entonces pueden ser, o sea, se clasifican en físicas porque pueden ser inhalados, entonces pueden generar problemas respiratorios, pueden entrar en contacto con la piel o con los ojos, también pueden ser ingeridos y hablamos del CGA, que es el sistema globalmente armonizado, donde nos clasifica por medio de pictogramas y las especificaciones de cada una de las sustancias y el factor de riesgo que pueden causar. Eso lo vimos la clase pasada para los que no recuerdan o pues no pudieron ingresar a la clase. Complementando con la parte de etiquetas y pictogramas, entonces tenemos peligros para el medio ambiente. Y continuamos con lo que ya hemos venido trabajando en lo que es el símbolo y lo que significa en este caso. Bueno, voy a explicar un momento que las sustancias peligrosas para el medio ambiente son un tipo de sustancias que, además de perjudiciales al ser humano, contaminan y causan daños ambientales. El siguiente pictograma que ustedes están viendo en mi pantalla corresponde al pictograma del símbolo internacional. Este símbolo, o sea, el símbolo internacional de sustancias químicas, digamos que tienen un fondo de un color como es tipo naranja y casi siempre pues tienen unos pictogramas bastante como explícitos. Este es del símbolo internacional que lo vamos a explicar entonces más adelante. Bueno, los expertos consideran que las sustancias químicas presentes en todo tipo de productos de consumo cotidiano constituyen también una principal fuente de contaminación. Todos los hogares deben desarrollar una cultura de seguridad química, ¿sí? Para prevenir lo que son riesgos a la salud y al medio ambiente, haciendo un consumo responsable, particularmente los productos que contienen sustancias corrosivas, tóxicas o que pueden ser inflamables, las cuales se convierten en residuos peligrosos. Bueno, yo también en el caso de experiencia laboral, pues yo he manejado lo que es RESPEL, residuos peligrosos, y sé que digamos que dentro de los PEGIRs y planes de gestión integral de residuos que hay en las ciudades, pues no contemplan mucho lo que son los residuos peligrosos, residuos que pueden venir o prevenir, perdón, por ejemplo, empaques, ya sean, por ejemplo, de diferentes tipos de empaques, envases, de, por ejemplo, hipoclorito, de uso algunas veces doméstico, ¿no? Porque por ejemplo, las corporaciones que han hecho algunas capacitaciones sobre el manejo de residuos peligrosos a la industria agrícola, por ejemplo, a lo que es sí, la parte agrícola, donde hablamos de envases, donde vienen, por ejemplo, los fertiquímicos, los fertilizantes artificiales, ¿no? Entonces hay gente, o bueno, en algunos casos ya se ha venido disminuyendo como el uso de esos envases para, por ejemplo, envasar productos de consumo humano, ¿no? Entonces eso ya se ha venido capacitando y ya se ha venido como generando una cultura o sea, sensibilizando a las personas para que no hagan ese tipo de actividades. También, pues, antiguamente se utilizaba, por ejemplo, los envases en el que viene el hipoclorito para envasar, por ejemplo, jugos o algunas bebidas o agua. Entonces no se debe hacer, esto es digamos que una actividad que debería prohibirse por las medidas tóxicas que se manejan dentro de esas sustancias que están en contacto con los envases. Entonces son residuos peligrosos, o sea, se catalogan o se clasifican ya en esa parte. Las principales causas de riesgo de contaminación son vertidos, o sea, derrames de fugas, accidentes, vertido de petróleos, fugas en tubería, emisiones, gases emitidos en incendios, accidentes, fugas, chimeneas, residuos, que son los restos inutilizables de procesos industriales o urbanos, que vienen entonces a generar un riesgo al medio ambiente.
algunas de uso cotidiano, como los envases de pintura, las baterías de los carros o las baterías de un computador, de un celular, sí, o sea, lo que son equipos electrónicos, plásticos y disolventes. Todo eso ya entra dentro de una categoría de residuos peligrosos que pueden generar impacto a la salud y al medio ambiente. Bueno, bueno, entonces como venía diciendo, este tipo de sustancias pues suponen un riesgo al medio ambiente. Entonces, bueno, primer ejercicio para los que están conectados. ¿Qué tipo de sustancias de uso doméstico consideran ustedes que generaría un residuo peligroso? Ajá, el hipoclorito. ¿Qué otro? Bueno, Marsol. ¿Qué otro? El aceite. Sí, no, bueno. Digamos que el aceite en sí no es una sustancia peligrosa. O sea, que pueda llegar a ser corrosivo, que pueda llegar a ser carburante, inflamable, ¿sí? No, o sea, el aceite sí impacta al medio ambiente, pero que genere de pronto algún peligro a la salud humana, pues no, de pronto engordarnos. El gas, sí señora, el gas propano, ese gas que todavía venden en esas pipetas. Ese también puede considerar una sustancia peligrosa. ¿Qué otra cosa? Digamos, analicen en sus casas qué más se puede ver. ¿Por qué? Porque imagínense, mis queridas estudiantes, que en toda institución, ya sea bueno, laboratorio clínico, en donde se ejerza una actividad, ustedes como futuros inspectores sanitarios tienen que ver y analizar todas las posibles sustancias que hay en esa institución, en ese lugar donde están haciendo inspección. Y qué bien que tengan manejo de este tema, porque ustedes pues van a, digamos, a mirar y a controlar un poco más, porque hay inspectores que no tienen ni idea de cómo, digamos, la parte de las sustancias peligrosas hace parte de su inspección sanitaria. Por ejemplo, hace poco vi un inventario que tuvo que hacer el ICBF para lo que es el almacenamiento y control de sustancias peligrosas que se pueden llegar a utilizar dentro de la institución. Entonces eso es interesante que ustedes sepan, por ejemplo, cómo es el manejo de las MSDS, que es la hoja de seguridad, y las tarjetas de seguridad también. Entonces, sí, en cualquier institución ustedes tienen que verificar cuáles son las sustancias que pueden llegar a generar digamos que pueden ser clasificadas como sustancias peligrosas. Bueno, ejemplos de sustancias peligrosas al medio ambiente. Por ejemplo, a continuación un listado, así como medio amplio, sustancias eutrofizantes que pueden favorecer la proliferación excesiva de algas en el medio acuático. Recordamos que el problema de la eutroficación en el agua que me genera un enriquecimiento excesivo de nutrientes. Esto me lo aportan los nitratos y plaguicidas. Entonces, como les venía diciendo, como parte de la industria agrícola, digamos lo que son los fertilizantes y plaguicidas, son considerados sustancias peligrosas. Entonces, en algún caso, de pronto ustedes como inspectores sanitarios les toque estar dentro de esa rama. Contaminantes atmosféricos, entonces son los que se emiten por medio de gases hacia la atmósfera. Entonces tenemos óxidos de azufre y nitrógeno, productos que pueden llegar a deteriorar la capa de ozono o favorecer el cambio climático, como lo que es el dióxido de carbono. Contaminantes persistentes, como sustancias contaminantes no biodegradables que permanecen en el medio ambiente contaminándolo durante años o décadas. Y las sustancias bioacumulativas. Estas sustancias se acumulan en los tejidos de los organismos vivos que forman parte de la cadena alimenticia, por lo que al final son consumidos por los seres humanos, provocándonos daños a la salud. Entonces, lo que yo les decía, que hay organismos que son bioacumulativos. Entonces, digamos, un pez que consuma algún tipo de partícula o de bueno, algo que contenga, por ejemplo, metales pesados. Esos metales pesados pueden quedar alojados o acumulados en los tejidos de estos organismos. Nosotros pescamos el pez, no lo comemos y ahí estamos adicionando a nuestro cuerpo, por ejemplo, metales pesados o sustancias que pueden ser nocivas para nuestra salud. Otro ejemplo de sustancias peligrosas de los cotidianos. Sí, entonces, por ejemplo, hay algunos polímeros que pueden llegar a ser bioacumulables. Entonces, sí, algunos, por ejemplo, lo que es la vida acuática, que es la que nosotros pues tenemos también en contacto, nos están aportando esas sustancias bioacumulativas. Y como les decía en la clase pasada, puede llegar digamos, nosotras podemos transmitir metales pesados o sustancias nocivas de nuestra sangre a la sangre de nuestros hijos, o sea, si estamos en estado de embarazo. O los caballeros pueden llegar a generar algún problema en los espermatozoides y ese problema se puede heredar
adelante, pues más adelante para cuando procreen. Entonces son cuestiones que se pueden heredar o deformar, generar malformaciones. Entonces, otras sustancias de uso cotidiano, por ejemplo, están las lejías. La lejía se usa, es como una especie de ácido, se usa también para destapar cañería. Los fosfatos, que también se usan para abono, el cloro, insecticidas, raticidas, amoníaco, mercurio. ¿Por dónde está el mercurio? Ustedes sí ven esas lámparas que se utilizaban antiguamente para la luz. En esas lámparas hay mercurio. En algunas, en los termómetros, en algunas partes, por ejemplo, algunos relojes también usan ciertos compuestos que vienen también de mercurio. Litio, el litio viene en las pilas, estas pilas también de los relojes y en las baterías de los celulares. Detergentes, lo que utilizamos para el aseo cotidiano. Benceno, que también pueden estar en algunas otras sustancias, por ejemplo, para digamos, la cuestión de limpieza o para algunas componentes de sustancias para destapar cañería o para limpiar pisos. Cianuro de potasio también está en algunas partículas o sustancias. Lindano, ese sí no sé en qué parte estaría, pero también es uno de uso cotidiano. Es decir, que va, o sea, estos de uso cotidiano son sustancias que están algunas veces implícitas en otras sustancias que nosotros utilizamos. Por ejemplo, contaminan aquellos que, por ejemplo, para uso de males médicos, o sea, para cuestiones médicas también. Entonces, son sustancias como el glutarateído, el formol. Sí, entonces son sustancias que pueden, no son de uso cotidiano para nosotros, pero sí para otras entidades, como por ejemplo clínicas, para, por ejemplo, lugares donde tengan que estar higienizando superficies. Entonces también son de uso, digamos que algunas sustancias que pueden llegar a ser nocivas y que son de diferentes tipos de uso. Bueno, entonces acá tengo la presentación. Y entonces comenzamos con esta partecita. Esta es cortica, entonces, bueno. Bueno, entonces tenemos lo que es la guía de los peligros para el medio ambiente. En este caso, bueno, tenemos para el medio ambiente acuático. Acá, como habíamos visto en el anterior, pues tenemos lo que es la clasificación del peligro, la categoría, el pictograma, lo que es la parte del etiquetado, la palabra advertencia, la indicación del peligro y el código de indicación del peligro. Entonces, en el sistema de clasificación de peligros se ha preparado con el objeto de identificar las sustancias que representan una razón y cuáles sus, digamos que sus propiedades intrínsecas generan un peligro. En este caso, para el medio ambiente acuático, el objetivo de un sistema globalmente armonizado es, digamos claramente que habiendo un convenio, un conjunto de datos comunes para que una vez hecha la clasificación pues se acepte globalmente. La toxicidad acuática, entonces, bueno, aquí vemos lo que es la clase del peligro, el peligro a corto plazo que es agudo, tenemos categoría agudo 1, 2, 3, bueno, entonces ahorita les voy a explicar en qué consiste. Y digamos que en el sistema globalmente armonizado está este pictograma, donde vemos pues el símbolo del pez casi moribundo y el árbol. Y pues dependemos pues de la categoría de peligro, pues en este caso, bueno, agudo, la palabra de advertencia, atención y el código de peligro. Bueno, entonces la toxicidad acuática pues es digamos, la base para identificar el peligro de una sustancia para el medio ambiente acuático, es su toxicidad, que supone aquella para la clasificación que dependerá de los datos de toxicidad para peces, crustáceos, algas, plantas acuáticas. También se utiliza otra información sobre el desempeño en materia de degradación y bioacumulación para precisar mejor el peligro acuático. Las sustancias cuya toxicidad aguda observada es inferior a una parte por millón, recordemos que es un miligramo por litro, se considera generalmente muy tóxica. Su manipulación, utilización o descarga en el medio, eh, digamos lo que genera es un peligro crónico o agudo 1, que es el que estamos viendo en esta clasificación. Entonces, cuya toxicidad, recordemos que la categoría se basa en la toxicidad que genere la sustancia y que pueda llegar a afectar a peces, a crustáceos, bueno, a diferentes animales que pueden estar en el medio acuático, en el ecosistema acuático. Entonces, como indica acá, entonces el agudo, que es como el peligro crónico, lo que traduce acá es que tiene, o sea, digamos, su toxicidad, la toxicidad de la sustancia es aguda y tiene aproximadamente una parte por millón, 1 miligramo por litro. Eso también depende pues, del cuerpo de agua y el volumen.
Entonces esto ya sería, pues, digamos, agudo, que es lo que ya se ve acá, y pues crónico, que ya, pues, digamos, la cuestión ya es más, un poco más, eh, digamos que más peligrosa. Las sustancias que presentan una toxicidad aguda de 1 a 10 partes por millón, o sea, de 1 a 10 miligramos, se clasifican en categoría 2. eh, de 10 a 100 partes por millón ya es la categoría 3 de toxicidad aguda, y aquellas con más de 100 partes por millón pues se considera prácticamente no tóxica. Es decir, entre menor sea la cantidad, pareciera que fuera como entre más grande, pero entre más se acerque a la unidad, pues es mucho más agudo el peligro. Pues como les venía diciendo, de 10 partes por millón aproximadamente es categoría 2, y más alto, por ejemplo, de 10 a 100 partes por millón, pues ya no es tan tóxico. Quiere decir que dependemos de la concentración de la sustancia. Entonces, entre más concentrada, más agudo es el peligro, o sea, la categoría es más crónica. Entre más concentrada, entre más diluida, pues no va a haber como un riesgo o un peligro muy alto. Bueno, entonces acá como se ve, agudo 2, digamos, no tiene pictograma, y digamos que es tóxico para los organismos vivos, organismos acuáticos, y ya agudo 3 pues realmente no requiere una reglamentación, no tiene una palabra de advertencia, es nocivo para los organismos acuáticos, pero digamos que no es directamente tóxico, o sea que sí puede afectar, pero no es tan peligroso, no es tan crónico. En el caso de las sustancias, bueno, peligro a largo plazo crónico para el medio ambiente acuático, digamos que pueden provocar efectos adversos a organismos acuáticos durante exposiciones que se determinan en relación con el ciclo de vida del organismo. Entonces, acá vamos a tener nivel crónico 1 a la 4, y donde vemos que el nivel 1 de toxicidad crónica establece una diferenciación entre sustancias rápidamente degradables y las que no son degradables fácilmente. Entonces, las sustancias que no se degradan rápidamente se clasifican en categoría crónica 1, cuando se determina que la toxicidad crónica es menor o igual a 0,01 miligramo litro. Entonces ya es crónica, ¿listo? En el caso de sustancias que no degradan rápidamente o que no hay información sobre la degradación, digamos de degradación rápida, se utilizan dos categorías. La 1 cuando la toxicidad es de menor o igual a 0,1 miligramo por litro, y crónica 2 cuando la toxicidad crónica se sitúa entre 0,1 y 1 miligramo por litro. Entonces ya sería crónica. En este caso, entonces, tenemos el crónico 1, donde pues es muy tóxico. La indicación del peligro es que la sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos y tienen efectos nocivos duraderos, como indica acá, pues crónico a largo plazo. Entonces, la sustancia puede vertirse en el medio acuático, quedar ahí dependiendo la concentración, y genera problemas duraderos, es decir, que durante un buen tiempo va a generar problemas a nivel de los organismos acuáticos. En el crónico 2 ya pues lo que pasa es que ya la concentración va cambiando, va bajando. Entonces sí va a ser tóxico para los organismos, pero y pues también va a tener efectos nocivos, sino que la concentración digamos que no es tan alta, y pues sí va a tener unos efectos nocivos, pero puede llegar a ser reversible. Crónico 3 pues no va a tener pictograma, no requiere reglamentación, es nocivo para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, al igual que el crónico 4, pero digamos que una cosa es que sea tóxico, si es tóxico, como el crónico 2. Nocivo ya es también que tiene como una concentración y que puede llegar a, digamos que generar una, eh, digamos que podemos llegar a ver una, o sea, que podamos generar un efecto contrario, ¿no? Que podemos ser reversibles con la sustancia. Entonces puede ser nocivo, sí, con efectos nocivos duraderos, pero puede ser reversible. Peligro para la capa de ozono. En el caso de la capa de ozono, las sustancias que agotan la capa de ozono son sustancias químicas que tienen el potencial de reaccionar con moléculas de ozono de la estratosfera. Recordemos que el ozono lo tenemos en la estratosfera, y que en este tipo de sustancias la mayoría son de tipo gaseosa. Entonces, dentro de las que nos afectan la capa de ozono, pues están básicamente los hidrocarburos clorados, los fluorados, los bromados, donde incluye el clorofluoruro carbonado, el CFC. Recuerden que yo alguna vez les hablé del CFC. Entonces, los clorofluoruros carbonados, estos compuestos tienen un gran poder de agotamiento del ozono y son muy estables. Digamos que se encuentran en refrigeradores, esas neveras antiguas
venían, digamos, para poder generar ese efecto termodinámico de enfriar, digamos, a pesar del clima afuera, tener ese efecto de poder enfriar o mantener o conservar el frío digamos, en la nevera como tal. Eso era también dado por los clorofluorocarbonados que se aplicaban en la bueno, la nevera tiene como una especie de batería, como una especie como de tanque. Ese tanque pues mantiene con unas sustancias y dentro de esas sustancias en las neveras antiguas teníamos los clorofluorocarbonados y ellos cuando cada vez que se abría la nevera pues se generaba o se podía expedir, salir ese tipo de gases a la atmósfera y son la principal, los clorofluorocarbonados CFC son los principales sustancias que han venido degradando la capa de ozono. Bueno, entonces están en aerosoles. Cuando ustedes compren un aerosol, fíjense que diga en la etiqueta que no es nocivo para la capa de ozono. O que dice libres o free of CFC o libres de CFC. Los productos de limpieza también vienen con algunos clorofluorocarbonados, ya en algunos casos no vienen con ellos, y algunos inhaladores. Bueno, acá en la clasificación del peligro, el peligro para la capa de ozono, ustedes van a encontrar en el pictograma del CGA este símbolo, que es el símbolo de admiración, o sea, que es la parte que ya cierra la admiración. Y algunos, cuando ustedes compran, por ejemplo, el RAI, ese mata cucarachas y eso, ustedes van a encontrar este tipo de símbolo. Reglamentación modelo de las Naciones Unidas, pues no lo requiere. La palabra de advertencia siempre va a ser atención y la indicación del peligro es que causa daños a la salud pública y al medio ambiente, al destruir el ozono en la atmósfera. También vamos a encontrar adones, son compuestos de cloro y bromo que se emplearon para la extinción de incendios, si bien para la mayoría de las aplicaciones pudieron sustituirse por extintores de espuma, polvo o CO2. En algunas aplicaciones se utilizan esos adones que también generan un daño a la capa de ozono. Los bromoclorometanos, esta sustancia fue ampliamente utilizada como plaguicida para la fumigación del suelo con el propósito de proteger cosechas y prevenir pestes. Y también vamos a tener el metilcloroformo, el tetracloruro de carbono y el bromuro de metilo como sustancias que pueden generar entonces daños a la capa de ozono. Bueno, entonces eso en el aspecto de la parte de las sustancias que generan peligros al medio ambiente. La tarea. Bueno, la tarea de la semanita que deben adelantar es sobre, por acá está, peligros de las sustancias químicas. Entonces, ¿qué hay que hacer? De acuerdo a lo visto en la clase, o sea, la lección que acabamos de ver, buscar diferentes ejemplos de sustancias peligrosas que pueden ser de uso doméstico y que pueden atentar contra la salud y el medio ambiente. Lo que deben tener en cuenta para esta tarea es que son sustancias que quiero que ustedes busquen en sus casas. Bueno, entonces para que lo tengan presente. Sustancias, digamos que esos elementos que ustedes pueden llegar a ver en sus propias casitas. ¿Listo? Bueno, entonces continuando con la clase. La lección Código Diamante. Entonces vamos a tener en esta lección vamos a hablar sobre el Código Europeo y el Código de Identificación del Diamante. ¿Qué es? La NFPA, que es la National Fire Protection Association, una entidad internacional voluntaria creada para promover la protección y prevención contra el fuego, es ampliamente conocida por sus estándares, que es la National Fire Codes, a través de las cuales pues, recomienda prácticas seguras desarrolladas por el personal experto en control de incendios. Entonces, la norma NFPA 704 es el código que explica el diamante de fuego, utilizado para comunicar los peligros de los materiales peligrosos. Es importante tener en cuenta que el uso responsable de este diamante, o es un romo o un diamante, en la industria, lo que implica es que el personal conozca dos criterios de clasificación de acuerdo al número y cada número sobre cada color. Entonces, recordemos, es un rombo que tiene pictogramas, pero también tiene color y tiene código. Asimismo, no es aconsejable clasificar los productos químicos por cuenta propia, sin la contempla seguridad con respecto al manejo de variables involucradas. Entonces, a continuación se presenta un breve resumen de los aspectos más importantes del diamante. La norma NFPA 704 pues, pretende, a través del rombo, seccionado en 4 partes de diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de las sustancias a clasificar. Acá tenemos el código diamante. Bueno, si se dan cuenta, en algunos vehículos los vamos a encontrar y ahí pues vamos entendiendo pues su utilidad. Bueno, el código europeo. Entonces, aquí lo que vamos a tener
es, por ejemplo, acá en cisternas. Las cisternas, pues los carros cisternas que transportan sustancias peligrosas. Entonces vamos a tener el código de peligro en la parte de arriba y el código de materia, ¿sí? Cuando el vehículo transporta peligrosas sin identificar, pues está el símbolo, está aquí, digamos que el cuadradito, pero está lo que es el color. El código de identificación de materia, según la ONU, el número de ONU, un número de 4 cifras asignados por la TPC y el número ADR en Europa, es una ficha que está relacionada correlativamente. Entonces ustedes van a encontrar en un carro cisterna el código del peligro y el código de materia. El código de identificación de peligro. Entonces, la primera cifra indicada es el peligro principal. Por ejemplo, si empieza con 2, es gas. Con 3, líquido inflamable. Con 4, sólido inflamable. Con 5, materia comburente o peróxido orgánico. Con 6, materia tóxica. Y con 8, materia corrosiva. Y la segunda y tercera cifra indica el peligro secundario. Entonces, con 0, carece de significado. 1, explosión. 2, emanación de gases. 3, que es inflamable. 5, que es propiedad comburente. 6, que es tóxico. 8, corrosivo. Y 9, peligro de reacción violenta resultante en la descomposición espontánea o polimerización. Entonces puede llegar a generar una reacción violenta, o sea que puede llegar a explotar o vamos a generar una explosión o o sea que puede llegar ay, se me fue, perdón, a generar torpedos, ¿sí? Como que salen cosas volando. Entonces, bueno, cifras referidas indican una intensificación del peligro, excepto 22, que es gas refrigerado, y la letra X indica la prohibición absoluta de aplicar agua al producto. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una X, tengo un 4, que correspondería a un sólido inflamable, y las dos últimas cifras que serían 2 y 3. Listo, 2 y 3. Entonces es lo que clasificamos en peligro. 2 y 3, emanación de gases, y bueno, dice, segunda y tercera fila indican peligros. 3, que es inflamable. 4, 2 y 3, con la X que me indica que no debo aplicar agua al producto. Es importante que esto lo conozcan los bomberos, por ejemplo. Entonces, ellos tienen su curso de manejo de sustancias peligrosas y el protocolo de atención a una emergencia causada por una sustancia peligrosa. Etiquetas de peligro, como habíamos visto en etiquetas y pictogramas, entonces tenemos aquí la 1, donde hablábamos de explosivos, la número 3, líquidos inflamables, la 4.1, sólidos inflamables, recordando muy bien el fondo de las etiquetas del peligro, porque, digamos, este es explosivo, tiene un color naranja pálido, y acordémonos pues de su clasificación, o sea, el número que tiene aquí, muchas veces lo tiene aquí abajito, y ahí nosotros decimos, ok, esta sustancia es una materia, un sólido inflamable, por ejemplo, cuando dicen inflamables, pero en este caso es un sólido, lo que se usa es como estas rayas intercaladas, donde una es roja y la otra pues ya viene siendo el fondo gris o blanco. Entonces lo que me indica es que es inflamable. Y también tiene el pictograma también me indica pues si es inflamable o no. En el número 4.2 que tenemos materiales sujetas a inflamación espontánea, igual es inflamación, o sea que se genera fuego y que puede ser espontánea, que puede ser en cualquier momento o por cualquier circunstancia. En este caso, el 4.3, la emanación de gas, perdón, este de color azul, fondo azul son los gases. Y cuando tengo entonces el pictograma del fuego, lo que me indica pues que es inflamable, pero lo que me da esa particularidad con la clasificación y el número es que me indica que si yo veo una etiqueta de color de fondo azul con esas llamas, entonces lo que me indica es que no debo apagar con agua porque lo que genero es más llama. En el número 5 tenemos el fondo amarillo, también como el círculo con el fuego, que cuando hablamos de este círculo como con el fuego encima, hablamos de sustancias comburentes, ¿listo? Que en este caso puede ser peróxido orgánico. Cuando tenemos el fondo blanco y una calavera, o un fondo gris y una calavera, es porque la sustancia es tóxica y está clasificada en el número 6.1. Cuando hablo de nocivo a los alimentos, voy a tener este pictograma, parece como una especie de animalito, una especie aquí de gancho. Entonces voy a tener que es nocivo a los alimentos, puede generar una contaminación cruzada. Radioactivas, que ya sabemos parece como una especie tienen como unas hélices acá, como cuando vemos un refrigerador o un tipo de refrigerante, entonces va a ser radioactiva. En este caso categoría 1 del número 7A. Y aquí tenemos las corrosivas. Casi siempre las corrosivas va a ser así la etiqueta, una franja negra, y encima el pictograma con la mano
y como una especie de líquido. Entonces lo que me quiere indicar que es corrosiva. Y la que es verde con el fondo, pero el fondo verde con una pipeta encima, que es peligro para la salud. Dentro del código NFPA, entonces, ¿qué vamos a encontrar? El diamante de fuego, que es el código de identificación del diamante. El código lo que me indica es una numeración y de acuerdo al color, pues yo puedo identificar el peligro. Entonces, por ejemplo, el color azul es para la salud. Entonces, lo mismo pues acá, unos números que también me indican la clasificación del peligro. Entonces, en el izquierdo, azul significa que es nocivo para la salud. En el derecho, amarillo, que es altamente reactivo. En el superior, que es el rojo, que es inflamable. Y en el blanco, que pues puede tener una información específica. Bueno, entonces el código de riesgo: 0 es un material corriente, 1 ligeramente peligroso, 2 que es peligroso, utiliza el aparato para respirar, 3 extremadamente peligroso, debe usar vestimenta totalmente protectora, y 4 demasiado peligroso que puede ser perenne al vapor o al líquido. El código de riesgo de inflamabilidad: 0 es que los materiales no arden, 1 debe precalentarse para arder, 2 en ignición o calentarse moderadamente, 3 entra en ignición o temperaturas normales, y 4 es extremadamente inflamable. El código de riesgo de reactividad pues establece, en el primer caso el 0 es estable, el 2 es, el 1 es inestable si se calienta con precauciones. Entonces la posibilidad de cambio químico violento, que utiliza, por ejemplo, se puede utilizar mangueras a distancia. El 3 puede notar por fuerte golpe o calor, utilizar monitores detrás de las barreras resistentes a la explosión. Y el 4 puede detonar y evacuar, hay que evacuar la zona si los materiales están expuestos al fuego. El código de formación especial: entonces cuando tenemos este código especial en el blanco, entonces podemos, digamos que diferenciar. Aquí hay uno que dice como una especie de W con una rayita. Ahí nos dice que no se utiliza, digamos, no se utiliza con reactividad, es decir, que pues no, pero en algunos casos esta misma dice que no utiliza agua para apagar. En el 1 entonces pueden reaccionar al contacto con el agua. El 2, los materiales reaccionan de forma violenta al contacto con agua. El 3, los materiales explotan al contacto con el agua. Y el 4, con la W, no se utiliza con el riesgo de reactividad. Cuando hablamos de lo que les decía aquí, recordemos, este es azul, este es el de la salud, este es el de que puede ser reactivo, el rojo inflamable, y el blanco, que es de una notación especial. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar la notación especial con la W y atravesando pues, la línea, donde dice que evitar la utilización de agua, es decir, que yo no puedo apagar un incendio provocado por una sustancia porque puede llegar a ser inestable y puede generar un problema si yo apago con agua. En este caso, este que trae como las hélices como de un abanico es que es radiactivo, y en el otro, que es como una O con una X, es oxidante. Sería más o menos esta la clasificación. Espérenme un momentico para explicarles entonces un poquito más. Bueno, entonces, les voy a mostrar acá un pequeño ejemplo. Bueno, entonces acá, en el sistema de clasificación según las Naciones Unidas, vamos a tener acá el sistema de clasificación de rotulado según Naciones Unidas, la NFPA, que es la que estamos viendo, y el sistema de clasificación de rotulado de la Directiva Europea. Entonces, ya hemos visto el CGA, y bueno, acá en la clasificación e identificación según las Naciones Unidas, pues aplica de tal manera que, digamos, para el transporte, ya sea por vía terrestre, vía aérea o marítima, pues digamos que estas modalidades tienen algunas restricciones. Y pues, ¿qué encontramos acá? Es una clasificación de 9 clases, donde hemos visto explosivos, 2 gas no inflamable, 3 líquido inflamable, 4 sólido inflamable, 5 que son los comburentes, 6 que es el tóxico, 7 el radioactivo, 8 el corrosivo y 9 que son otros tipos digamos, de sustancias, objetos varios. Aquí está la clasificación de las sustancias, como les he venido explicando. Pues digamos que lo más importante es saber la clase, ¿no? Clase 1, explosivo; clase 2, gases; clase 3, líquidos inflamables; clase 4, sólidos inflamables; clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos; clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas; 7, sustancias radioactivas; 8, sustancias corrosivas; y 9, sustancias y objetos de peligros varios. Entonces, de acuerdo a la legislación, el panel de seguridad incluye el número de riesgo, el número de la ONU, y el panel de seguridad incluye el símbolo, el riesgo y la clase o subclase de riesgo, como lo vemos en pantalla.
Acá tenemos el número de riesgo y el número de la ONU, que es la que ya ahorita hace un momento vimos, ¿no? El símbolo, que es el rótulo de riesgo, y la clase o subclase del riesgo. Por ejemplo, lo que yo les venía a explicar hace un momento. Por ejemplo, los números, ¿no? Que aplica acá, que son los números de riesgo, el 2, el 6 y el 3. 2, gas; 6, tóxico; 3, inflamable. Es un gas tóxico e inflamable. Serían los riesgos subsidiarios, y el riesgo principal es que es un gas. El número de identificación, el producto de la ONU, es el que está abajo, ¿no? Entonces ese ya viene, digamos que ya está especificado de acuerdo a las Organizaciones Unidas. Entonces, de acuerdo pues con los códigos de la ONU, cuál es el nombre. Entonces, en este caso yo tengo 33 y el número de la ONU 1203 para la gasolina, y 268, que es el riesgo, como vemos acá, 268, entonces es un gas tóxico corrosivo, que en este caso puede ser cloro, y el número de la ONU 1017. Bueno, lo que les venía explicando la NFPA, National Fire Protection Association, de los códigos digamos, del diamante de fuego. Bueno, entonces ya entrando en lo que es el diamante, entonces vemos sus colores. Sabemos que el azul significa azul salud, y que que puede tener hasta 0 a 4 clasificación. Entonces, 4, la sustancia que con una muy poca exposición puede llegar a causar la muerte o un daño permanente, como por ejemplo el cianuro de hidrógeno. Entonces, la clasificación 4 es la más alta de peligrosidad. La 3, materiales que con baja o corta exposición pueden causar daños temporales o permanentes, como el hidróxido de potasio, por ejemplo. Ya pasando al 2, materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrir incapacidad temporal o posibles daños permanentes, como el cloroformo. Y la 1 son materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores, como la glicerina. Y en la 0, entonces, materiales bajo cuya exposición en condiciones de incendio no existe otro peligro que el del material combustible ordinario, el cloruro de sodio. Entonces, de 4 a 0, ¿cuál será el riesgo más grande o mayor? ¿Ustedes qué creen? De los que tengo conectados. Liliana, ¿tú crees que es más peligroso la clasificación 0 o 4? Liliana. Bueno, en el caso aquí de hablar del diamante de fuego, eh, acá en la parte de azul, que es la salud, o sea, los riesgos hacia la salud, ¿crees que de los que ya indiqué, de 4 a 0, cuál es el riesgo más alto? ¿El de 0 o el de 4? Dice, materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores. No, el 1 de hecho es en la clasificación más bajita en cuanto a riesgos. Entonces diríamos que el 4 es el más peligroso. ¿Listo? Listo. Sigamos. En el rojo. Sí. Sí. Sí, más que todo viene como líquido. Bueno, entonces, el rojo, inflamabilidad. Entonces vamos a tener de 0 a 4 igualmente. Y tenemos el pictograma como el del fuego y el color rojo en el fondo. Listo, entonces dice del 4, 4, materiales que se vaporizan rápido o completamente a la temperatura a presión atmosférica ambiental, o que se dispersan y se queman fácilmente en el aire, como el propano. Tienen un punto de inflamabilidad por debajo de 23 grados centígrados. El 3, líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones de temperatura ambiental. Tienen como punto de inflamabilidad entre 23 y 38 grados centígrados. El 2, materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a temperaturas altas antes de que ocurra la ignición, como el petrodiesel. Su punto de inflamabilidad oscila entre los 38 y los 93 grados centígrados. El 1, materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, cuyo punto de inflamabilidad es de 93 grados centígrados. Y el 0, materiales que no se queman, como el agua, expuesto a una temperatura de 1500 Fahrenheit por más de 5 minutos. Del 0 al 4, ¿cuál es el más riesgoso? ¿Cuál crees tú?
O sea, a ver, les explico. De 0 a 4, entonces la clasificación lo que indica es que el 4 es de mayor riesgo. ¿Por qué es de mayor riesgo? Porque dice que el material puede llegar a, digamos que a inflamarse en un punto de la inflamabilidad, o sea, porque su punto de inflamabilidad está por debajo de 23 grados centígrados. Es decir, que la sustancia es tan, pero tan sensible a la inflamación que digamos que si yo la someto a, por ejemplo, a la temperatura ambiente, hasta me puede matar, o sea, se puede incendiar. O sea, como la gasolina. No, digamos que la gasolina no está dentro del nivel 4, está un poquito más, o sea, está más bajo, es decir, el nivel de menos peligrosidad es el 0, el del nivel de más peligrosidad es el 4 en el diamante de fuego. ¿Listo? Entonces, en el diamante de fuego, en el 4 es el más peligroso, en el 0 es el menos peligroso. En inflamabilidad, entonces, la sustancia, en la 4, la sustancia es tan, pero tan sensible que a temperatura ambiente normal puede llegar a inflamarse. La gasolina no, porque yo la puedo bajar a temperatura ambiente y no se va a inflamar, o sea, no le va a pasar nada. Yo tengo que generarle un calentamiento, es decir, que ella puede estar en el 3 y en el 2, como lo dice acá en la misma diapositiva. Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones de temperatura, pero que tienen un punto de inflamabilidad entre 23 y 38. Quiere decir que no es tan, pero tan, digamos que no está tan, no es tan susceptible que nomás con la temperatura ambiente, por ejemplo, de 20 grados centígrados se puede llegar a inflamar. No. En el caso del 3, necesita más temperatura para poderse generar una combustión. ¿Sí me hice entender? En lo que es el 2, entonces ya necesito más temperatura, es decir, que ahí ya puedo yo controlar eh, esa inflamabilidad de la sustancia porque necesita calentarse primero o exponerse a temperaturas altas. En el 1 sí que necesita más temperatura porque necesita 93 grados centígrados. Entonces yo necesito generar una chispa de tal magnitud de calorífica que me permita entonces generarla entonces la ignición. Y en el 0 menos porque son materiales que no se queman. ¿Sí? No se queman. Entonces el 0 es el nivel de menos riesgo y el 4 es el de mayor riesgo. Ahora el amarillo, que es la inestabilidad o reactividad. Entonces, el 4, fácilmente capaz de detonar o descomponerse explosivamente en condiciones de temperatura y presión normal, como la nitroglicerina. El 3, capaz de detonar o descomponerse explosivamente, pero requiere una fuente de ignición. Debe ser calentado bajo confinamiento antes de la ignición y reacciona explosivamente con agua o detonará si recibe una descarga eléctrica fuerte. 2. Experimenta cambio químico violento en condiciones de temperatura y presión elevadas. Reacciona violentamente con agua o puede formar mezclas explosivas de agua, fósforo o compuestos de potasio y sodio. Y la 1, normalmente estable, pero puede llegar a ser inestable en condiciones de temperatura y presión elevadas, como el acetileno. Y el 0 normalmente es estable, incluso bajo exposición al fuego no es reactivo con agua, como por ejemplo el helio. Entonces de 0 a 4, en el color amarillo, que es la inestabilidad y reactividad, el 0 es el de más bajo riesgo y el 4 es el de alto riesgo. El blanco, que es el especial, o sea, ese rombo blanco, pues aquí tenemos diferentes ejemplos, como la W, como les estaba explicando con la rayita, que reacciona con agua de manera inusual o peligrosa, entonces no se debe apagar con agua. El OX o OXY es un oxidante como el perclorato de potasio, entonces cuando tenga ese OXY o OX contiene perclorato. El COR es un corrosivo, puede haber un ácido o una base fuerte, como el ácido sulfúrico o el hidróxido de potasio. Bueno, también el BIO, bio, que es un riesgo biológico, y el CRYO, que es el criogénico, que puede estar congelado. Listo, entonces acá tenemos el diamante de fuego, como lo estamos viendo, pero ya un poquito más amplio, donde yo tengo rojo inflamabilidad, azul riesgo a la salud, amarillo reactividad y blanco riesgo específico, como el que vimos hace poco. Entonces, el diamante de fuego, pues lo voy a utilizar más que todo se usa para clasificación de algunas sustancias que pueden llegar a ser inflamables, altamente inflamables o altamente reactivos. Entonces lo voy a encontrar, por ejemplo, en los carrotanques que transportan hidrocarburos y en los que transportan, por ejemplo, gasolina o diésel, también lo voy a encontrar. ¿Listo? Entonces acá inflamabilidad y vamos a tener la clasificación de 0 a 4 y así sucesivamente. Entonces en sí, este es el diamante de fuego. Bueno, también tenemos la clasificación europea, que más que todo, este sistema, las sustancias se clasifican en 8 grupos, que son representados con pictogramas, todos de fondo naranja y una letra, o pues el dibujo. Y lo encontramos así, aquí como una especie de X, que es nocivo, la calavera, que es tóxico, aquí la calavera tiene una T,
solo es tóxico, aquí este es nocivo XN. Acá, por ejemplo, si encontramos la calavera parecida a esta, pero con una T más, es muy tóxico. Acá otra X, que tiene una X y una Y, que es irritante. Acá el corrosivo, que se parece mucho a al otro pictograma, donde tenemos una manito y como unas goticas, y tiene una letra C. Acá extremadamente inflamable, que pues tenemos la F más y el símbolo del fuego. Acá explosivo, que se parece también al pictograma del CGA, que parece, pues, aparece como una especie de elemento como explotando, como que da alusión a la explosión. Bueno, acá este del fuego, también parecido al anterior, pero es fácilmente inflamable, solo tiene una F. Cuando es extremadamente inflamable tiene una F más, y cuando es fácilmente inflamable nada más tiene una sola F. El peligroso para el medio ambiente ya lo vimos, que es el del pez con el pescado ya muerto y como el tronco del árbol, y una N. Y el oxidante, que es muy parecido entonces a las anteriores, que es con un círculo y una especie de fuego y una O a un costado. Veremos lo que fueron las etiquetas, los pictogramas. Entonces aquí en una etiqueta podemos encontrar así lo que es el pictograma y digamos que unos códigos que pues serían la descripción del riesgo, las medidas preventivas. Eso es lo que vamos a encontrar. Y en este otro lado pues vamos a encontrar la identificación del producto, su composición y el responsable de la comercialización. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí la parte de, digamos que la parte del diamante de fuego. ¿Cuál es la tarea entonces que debemos tener en cuenta para esta semana? Entonces, en la próxima sesión les voy a explicar sobre lo que es eh, perdónenme, lo que es la parte de la hoja de seguridad, la MSDS, sería la hoja de seguridad. ¿Y cuál es el trabajo que empezará a realizar o que deben tener en cuenta? Es un simulacro de derrame de gasolina. Aquí les dejo un video donde se hace un paso a paso. Por favor, identificar cada paso de la emergencia mediante un diagrama. Ustedes me explican el paso a paso y que identifiquen qué materiales deben utilizarse para la emergencia. Y indique si aplica el diamante de fuego en este caso. ¿Listo? Eso sería entonces toda la sesión de hoy. La última, que es el viernes. Ya para el 5 de diciembre pues ya estamos terminando, o sea que sería la evaluación. Entonces el 5 hacemos una retroalimentación. De pronto pues hablemos ya de lo que es el almacenamiento, la matriz de almacenamiento de sustancias peligrosas. Y ya el 7 y el 8 estaría programada la evaluación final de este curso. ¿Listo? Entonces queda el video para los que no pudieron conectarse y cualquier cosa entonces nos estaríamos viendo el viernes, Dios mediante. Bueno, que estés muy bien, que descanses.